Muy buenos días para los que estamos de este lado en la parte mexicana, Legal Hackers. Mauricio Campo, muy contento de recibirlos en este segundo episodio de nuestro podcast, que la finalidad que tenemos es precisamente acercarnos más, es conocernos un poquito más y afortunadamente ahora que las reglas han cambiado en la forma en que nos comunicamos y en la manera en que nos compartimos información, estamos viendo que los podcasts nos están dejando lecciones bien interesantes. Entonces, de alguna manera los legal hackers dijimos, ¿cómo podemos provocar que los diferentes legal hackers que están alrededor del mundo conocer sus motivaciones, su perspectiva, cómo es que llegaron a ser legal hackers? Porque legal hackers sigue siendo la comunidad legal tech y de legal innovation más grande del mundo. Afortunadamente, seguimos en muchos países, en ciudades, y lo que queremos es terminar de precisamente pulir nuestra identidad como legal hackers, y la mejor manera que encontramos es pues conocer quiénes precisamente conforman este movimiento. Entonces, decidimos precisamente echar a andar este podcast y hemos estado seleccionando a los legal hackers pues, más icónicos o que más impacto han generado en nuestro movimiento para que precisamente entendamos por qué es que luego este movimiento lo queremos tanto y por qué somos tan fieles a los legal hackers y cómo de alguna manera nos identificamos desde el nombre hasta la misma filosofía. De alguna manera, algunos de ustedes se extrañarán que estoy hablando en español porque Legal Hacker siempre la base ha sido precisamente el idioma inglés, pero parte de nuestra apertura y que queremos conocernos desde diferentes perspectivas, puesto que decidimos que este episodio fuera en español con una invitada que también va a hablar español, para que también conectemos desde diferentes lenguajes. Vamos a tener entrevistas también con personas que están en África, en Europa, en Australia, y en algunos casos también hablaremos el idioma local de muchos de ellos, porque como saben, Legal Hacker está compuesto por nacionalidades precisamente de todo el mundo. Entonces, en consecuencia, los lenguajes también son diferentes y el lenguaje al final del día también nos ayuda a conectar. Entonces, queremos que también conectes con nosotros a través de tu lenguaje, que también expreses a través de tu lenguaje y que precisamente podamos entendernos de mejor manera hablando precisamente sobre la misma línea. Entonces, bueno, para precisamente ya comenzar, les quiero dar un aviso bien importante que seguramente lo van a estar viendo en redes sociales, que ya tenemos fecha para nuestro Legal Summit de este año y que va a ser en Costa Rica. Estamos muy contentos porque ahora le toca a la parte de Latinoamérica recibir este Legal Summit. El 5 y 6 de diciembre va a ser este Legal Summit. Ya muchas cuestiones ya están preparadas, otras precisamente se están todavía cocinando, pero para que lo vayan apartando, si de alguna manera van a viajar a otras partes del mundo, vamos a tener algunas facilidades, entonces para que estén, insisto, atentos a nuestras redes sociales, porque ya tenemos fecha, ya tenemos sede, y queremos precisamente también que sea un punto de encuentro. Vamos a también platicarles cómo es que está evolucionando nuestro movimiento de legal hackers que han conocido, van a empezar a ver estos cambios que vamos a ir generando, como precisamente este podcast. Y que bueno, para precisamente ya entrar en materia y que nuestra invitada también nos platique y nos comparta un poco, mucho de lo que se pueda en este lapso precisamente platicar. Les quiero platicar que nuestra invitada, la verdad es que es muy movida y que precisamente la encontramos y la elegimos por lo que ha impactado a nuestro movimiento. Ella siempre ha traído esta bandera de los legal hackers, a pesar de que está en muchos lugares, ella de alguna manera principalmente es legal hacker y luego de alguna forma ya es el resto de las entidades en las cuales se va convirtiendo como abogada y como precisamente agente de cambio que está realizando. Y bueno, nuestra invitada precisamente es Sara Molina y antes de darle paso aquí al escenario electrónico, les quiero platicar solo muy breve en dónde está Sara para que también luego ella nos dé un poquito más de detalle. Sara actualmente está en la transformación legal y de contratos, Legal Transformation and Contracts de Deloitte Legal. Está también en la copresidencia de la sección de innovación y derecho del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, miembro de la junta directiva de Women in a Legal World, que espero que también ahorita podamos platicar un poco también de estos
entes que precisamente aglutinan a abogadas que están en el mundo digital, porque es bien importante saber que existen y que existen en muchas partes del mundo. Es Advisory Board Member también del Global Legal Tech Hub. Y me interesa muchísimo, que también, a ver, espero que lleguemos a platicar un poco, fue vicepresidenta del Instituto de la Salud Mental de la Abogacía. Fíjate qué interesante que es luego este tema que lo tenemos un poco callado y que luego no lo detallamos y no lo abordamos como debería, pero es precisamente la salud mental y todo lo que precisamente también tenga que ver con el derecho y los mismos abogados, ¿no? Sobre esa línea. Sara también da clases en el Centro de Estudios Garrigues, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Francisco Victoria y en la ESAN Graduate School of Business, entre otros. Nada, les di, insisto, un blink de lo que es Sara y le quiero dar la bienvenida, Sara. Muchas gracias y bienvenida por estar aquí. Muchas gracias, Mauricio. De verdad, bueno, no nos estamos viendo en físico, pero estoy emocionada de verdad. Me hace muchísima ilusión estar aquí y para mí es un honor increíble. Los que me conocen saben que me emociono rápido y luego de verdad creo que la presentación que has hecho fuera del currículum, que yo siempre digo que los cargos son cargas y que no significan nada, pero desde luego es un lujazo estar aquí. Gracias, Mauricio, gracias a todo el board por invitarme y nada, a vuestra disposición para lo que estiméis. Pues un honor, Sara, y creo que eso que acabas de decir es lo que luego hace que estemos tan enamorados del movimiento, ¿no? Somos, al menos a mí los que me ha tocado platicar y convivir, somos personas que vibramos, que nos emocionamos. Sí, sí. Entonces, sí hay muchos movimientos, pero no, creo que esta conexión que se genera y lo que sentimos en la piel, pocos movimientos me ha tocado encontrarlo. Entonces, bueno, me da mucho gusto que estemos precisamente en esta línea y que seas una representante tan fidedigna, ¿no? De lo que es este movimiento, esta pasión, este gusto, esta emoción. Y me gustaría empezar por ahí. Mauricio, que te iba a decir una cosa, justo. Más que ser una representante Legal Hackers, yo me siento una afortunada. Parte del currículum que has leído y que y que conlleva una serie de logros a nivel profesional, y no diría parte, yo creo que, por no decir todo, se lo debo a Legal Hackers. Creo que lo he dicho en innumerables ocasiones. A mí me cambió la vida, gracias a mi amiga a la que adoro y quiero, a Laura Faquer, que está también muy cerquita tuyo, así que... Y me cambió mi manera de mirar el mundo, de mirar la profesión y de ver la tecnología y de ver a las personas. Creo que nunca podré agradecer lo suficiente. Desde aquí también aprovecho para darle un fuerte abrazo tanto a Canan como a ti y desde luego a Jameson. Pero hay un antes y un después en mi vida, ¿no? Después de compartir y de aprender de esta comunidad, que no sé si decir comunidad, porque es una palabra muy manida y que se utiliza mucho y que no siempre tiene el verdadero o la verdadera impronta que me ha generado Legal Hackers. Perdona por interrumpirte, pero... No, Sara, es más, te agradezco que empecemos precisamente con este punto, porque mucho es, ¿cómo es que llegas, ¿no? A Legal Hackers? Porque creo que muchos de los que estamos aquí, aunque pareciera increíble, sí hay un antes y un después. Entonces, me gustaría más bien que siguiéramos sobre esta línea. Si hay un antes y un después de Sara, ¿cómo fue que llegaste a los Legal Hackers? ¿Cómo se presentaron en tu vida? Pues se presentaron por una amiga, que es Laura. Yo había estudiado Derecho, me especialicé en Derecho Digital, pero en aquel entonces, ahora está muy bien, es lo que decías tú, el LegalTech, la transformación, ahora todo el mundo habla de eso. En aquel entonces, por lo menos en España, no se hablaba de ello, ¿no? O era un poco de raros, ¿no? Yo siempre he dicho, y me gusta sentirme así, que me he sentido que hace una chica como tú en un sitio como este, ¿no? Parte del que hace una chica como tú, esa impronta me la generó Legal Hackers, el ser diferente o el pensar de manera diferente. Creo que es algo que... Y no tener miedo a ser creativo o plantearte diferentes cosas, no solamente relacionadas con la tecnología, creo que es algo que me dio. Y me lo dio por medio de mi amiga Laura. Empezaron Laura y Guillermo, al que quiero también mucho, en España. Ahí conseguir patrocinadores era súper complicado, porque eso del nombre legal y hacker, lo primero que generaba era miedo de estos que vienen a hacer, hablar de tecnología, pero ¿qué están diciendo?
Y de hecho los primeros encuentros fue muy gracioso porque se hizo como era una especie de espacio de coworking, pero era como una especie de garaje de ideas, pero literalmente entras como por un garaje, ¿no? Y los primeros encuentros, la verdad es que, bueno, venía gente y era muy ilusionante, pero poco a poco, yo creo que además de la temática, la gente, mezclar perfiles diferentes y sobre todo esa parte de naturalidad y de que nos importan realmente las personas, conocernos unos a otros y compartir. Y una cosa que es súper importante, que no hay o no había un tema de egos, ni de era puro aprendizaje, ¿no? Y puro compartir. Pues llevó a que la comunidad creciera mucho, 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 mucho en Madrid. Ahora ya se habla muchas veces de esto y parece que es como obvio, pero en su momento ser legal hackers, igual que ahora, era un orgullo y significaba ser diferente y diferente entendido como algo positivo y que aporta valor. Sí, y eso está bien interesante porque creo que desde el nombre, ¿no? Ahí es donde nos identificamos, esta diferencia, lo que es el legal hacker, porque el hacker de alguna manera es como que lo que nos acaba de hacer como clic en esta parte de que queremos ser diferente. Y, a ver, independientemente de que de alguna forma entramos a la página de Legal Hackers y vemos lo que significan ser los legal hackers, ¿para ti qué es ser legal hacker, Sara? Pues mira, como no me he probado las preguntas, te voy a decir lo primero que me viene. Sí, claro, venga. Ser legal hacker es que me sale tener un alma diferente, un alma entendido como una visión, una perspectiva del mundo, incluso legal, diferente, ¿no? Y esa parte de ser diferente, a mí hay una cosa que me ha encantado al principio, ¿no? Que decías bueno, que se van a hacer en diferentes idiomas. Creo que una de las experiencias más enriquecedoras, y animo a todo el mundo que pueda ir a Costa Rica, es el último encuentro que fue en Nueva York. Y creo que esa parte de ser diferente, pero con criterio, no ser diferente diciendo somos diferentes, que hay mucho trabajo, pero el trabajo se convierte en algo apasionante cuando se comparte con gente. Esa diversidad de países, de visiones, esa manera de abordar el derecho sin prerrogativas y decir, oye, ¿qué es lo que podemos hacer por el mundo de derecho? ¿Cómo podemos sumar? ¿Y cómo podemos no hablar, que muchas comunidades se habla de qué es innovar y se hace mucha teoría sobre qué es la innovación? Creo que lo hacemos, y lo dice nuestro propio eslogan, ¿no? Pero hacemos que sea posible y creo que normalmente yo, bueno, conozco mucha gente que es súper inteligente en legal hackers a nivel coeficiente intelectual, pero creo que lo que más tenemos es esa capacidad de inteligencia colectiva, ¿no? Uno no sabe más que todos juntos, ¿no? Y creo que esto es lo que nos define, ¿no? De alguna manera, o que para mí, y cuando hablo de alma diferente es porque hay algo más allá de, vamos a hablar de innovación, hay un compartir, hay un unir y hay un aprender, ¿no? Desde la humildad de cada uno de nosotros y ya está. Pero luego ser diferente no es tan bien recibido, ¿no? Luego, precisamente estos factores de cambio en un sector que es tan riguroso, pues creo que sí, naturalmente se genera una resistencia a ser diferente o al cambio. ¿Tú cómo has navegado con esta resistencia, con como bien dices, decidiste ser diferente? Estamos acabando de definir qué es eso diferente, ¿no? Que hace que los legal hackers precisamente seamos diferentes, pero ¿cómo ha sido esta, no sé si batalla o te ha ido bien en precisamente haber elegido ser diferente? Pues yo creo que ha formado parte de una autorreafirmación. O sea, creo que hay una diferencia entre ser diferente o sentirse diferente, ¿vale? El ser diferente, además, yo creo que es difícil poner definiciones a una palabra como diferente y tan compleja y tan rica, ¿no? Pero el sentirse diferente como un valor creo que es la clave. Muchas veces, no te voy a negar, ¿no? Que en determinadas ocasiones dices, oye, es que yo veo las cosas o por ejemplo, cuando le aplicas la perspectiva del pensamiento de diseño, a la que tanto me animó y que utilizo actualmente mucho el trabajo, tanto nuestra querida amiga Canan como Laura,
te hace entender la riqueza de ese ser diferente o ver las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces, hay momentos determinados en los que un día te das cuenta que el valor que aportas, yo tenía antes mi empresa, o que aportas a una organización, tiene que basarse en esa diferencia. O en que puedas aportar, que no estás para hacer lo que se supone que tienes que hacer, ¿vale? Aparte de trabajar, que por supuesto tenemos que trabajar, pero que tu rol, si estás trabajando en una iniciativa sobre todo relacionada con la transformación, es aportar tu granito de arena desde otra mirada, ¿no? Además de que esa autoafirmación de que el ser diferente es maravilloso, se enriquece también con la visión de cuando vas conociendo a otras personas, que pueden ser clientes, pueden ser compañeros, cuando eres capaz de ver cómo puedes enriquecer esa diferencia todavía más, ¿no? Entonces, yo creo que ese punto que en algún momento me han dicho, ¿no? No, es que tienes un punto así como de animal exótico, tiene un pro y un contra, ¿no? Porque no basta con decir que eres diferente, hay una primera parte en la que tienes que demostrar que esa diferencia aporta valor, ¿no? Y creo que ahí es donde está muy bien hacer una primera entrada en la que se pueda ver qué diferenciador, pero el valor se percibe con el día a día, ¿no? Y con el trabajo duro que hay que hacer detrás. No sé si te ha resuelto mucho. No, está genial. Y sabes esta frase que me quedó así como cuando te hacen con un bomb, que dices, y muy atinadamente, esa diferencia debe de aportar valor, porque si no, pues se convierte en liberalismo o rebeldía, ¿no? Porque, como dices, yo me siento diferente, pues demostremos por qué me siento diferente, pero aportando valor, si no es entrar en discusión o en una lucha con el sistema que no va a llevar a nada, ¿no? Entonces, qué importante es esto que estamos de alguna manera descubriendo, que sí hay que ser diferente aportando valor, y si de alguna manera tú voltearas a ver al sector al cual queremos ser diferente o a las personas que queremos ser diferentes, ¿hay algún elemento que destaque o son varios elementos los que a ti te hicieron decir quiero ser diferente porque precisamente no quiero ser así o no quiero repetir esta actitud? ¿Qué elementos son los con los cuales queremos ser diferentes? A ver, yo creo que el pensar de manera diferente no se elige. O sea, yo creo que va de conectar con el niño de cuando éramos pequeños, ¿no? Que es capaz de ser creativo, de pensar fuera de esa caja. Y yo creo que es un tema más experiencial, que alguien en un momento determinado decide que hay una manera diferente de ver las cosas. Fíjate que la primera vez que algo me hizo cambiar sobre mi idea de lo que era el derecho es que cuando terminé la carrera, bueno, estuve trabajando en un despacho y había cosas que me gustaban, pero no había nada que me apasionara, ¿no? Y yo decía, hay algo que me falta y no sé lo que es. Y cuando estaba haciendo el máster en digital, te voy a contar una anécdota, pero igual seguramente me dices, pues es una chorrada, ¿no? Pero a mí algo me hizo clic. No, es que tú seguro que lo tienes súper claro. Yo en su momento me pareció magia. Nos estaban explicando la radiofrecuencia, la apertura, bueno, temas más de derecho digital, y entonces nos está dando la clase un ingeniero. Y de repente sales de la facultad y estás sentado con gente que no es estrictamente abogado, que piensa de manera diferente y que de repente te dicen, ¿cómo creéis que si hacéis una llamada de aquí a Nueva York o a Estados Unidos, cómo llega la llamada, ¿no? Entonces, yo contesté satélite, ¿no? Era lo primero que me llegó. ¿Tú seguro sabes la respuesta? ¿Cómo llega la llamada? Pues también pensaría, ¿no? A través de esas ondas de Pues vas a comunicación. alucinar, vas a alucinar. Ajá. Hay unos submarinos que tiran un cable submarino por el fondo Oh, marítimo. Bueno, mucha gente lo sabe. Entonces, hay vídeos de cómo se tira o sea, los cables submarinos, cómo lo hacen estos grandes barcos que van de un punto a otro, y es el cable submarino. Yo en wow, ese momento me rompió la cabeza y dije, claro. fíjate, pues yo no me, o sea, una cosa tan tonta de, tenía un hermano que vivía afuera, yo le llamaba por teléfono y no me preguntaba el cómo llegaba la señal o cómo se transmitía la señal, ¿no? Y a su vez eso tenía implicaciones, por ejemplo, estamos hablando, está atravesando aguas internacionales, está afectando a diferentes jurisdicciones, y de repente todas las preguntas que se me ocurrieron desde el punto de vista jurídico surgieron de entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Y creo que uno de los retos a las que nos encontramos en el sector es entender, ya no te puede gustar más o menos, a mí es que me gusta mucho
yo qué sé, la inteligencia artificial, la tecnología en general. Pero creo que la clave está en entender la lógica, ¿no? Cuando hablamos de el hacer prompt, lo importante no es si haces mejor o no, porque la propia generativa te mejora los propios prompts. La clave para mí está en entender esa lógica que te lleva a hacerte preguntas y te hacen de repente ver qué problemas desde el punto de vista normativo, digital o qué retos se puede encontrar simplemente una llamada entre España y Estados Unidos, ¿no? Y entonces yo creo que eso es básicamente las cosas donde yo creo que hay que pensar diferente. Para pensar diferente hay que entender la lógica, ¿no? Yo siempre digo, oye, no hay que saber el qué más, para eso están equipos diversos que cada vez son lo que tienen que sumar más, pero sin entender una lógica y la búsqueda de un lenguaje común, como decías tú, ¿no? Y que para eso, bueno, pues hay diferentes aproximaciones desde el punto de vista también del diseño para poner en común un lenguaje. Es complicado plantearse los retos son múltiples, ¿no? Pero yo creo que la base está en entender la lógica y aprender unos de otros con un lenguaje común, ¿no? Totalmente, y como bien dices, parece que el cerebro del abogado sí está como principalmente, o la base es también como de codificación, ¿no? Nos movemos como bajo esa lógica de premisas, si es este escenario, luego el que sigue, el resultado. Entonces, de alguna forma sí es algo importante que hay que seguir puliendo y hay que seguir, pues, procurando que sea la base, ¿no? Precisamente de nuestro derecho, esta lógica. Pero, ¿sabes? También quiero retomar algo que decías al principio, que decías, tal vez tú lo tienes muy claro, o lo tenías muy claro el ser abogado. Y ¿sabes qué me he dado cuenta, Sara? Que los legal hackers, si algo nos distingue, es que hemos pasado por muchas crisis en la abogacía. Hay algo que no nos gusta, ya sea antes de decidir estudiar Derecho, durante que estuvimos estudiando Derecho, o ya que lo empezamos a ejercer. A mí me pasó ya grande ejerciéndolo. Dije, para mí esto del Derecho no se trata de solo el despacho en el que trabajas, la ropa que te pones, el caso que ganaste, porque entonces ya te conviertes en pues como en este derecho de serie de televisión, ¿no? En donde ya perdiste las bases que precisamente querías cambiar el mundo, con valores, con perspectivas que iban a servir a una sociedad mayor. Entonces, es curioso ver cómo los legal hackers, creo que parte de lo que nos hace ser legal hackers es que luego el traje del derecho o de ser abogados no nos sienta bien, y a través de la lógica de empezarnos a preguntar es que empezamos a romper estas cajas y podemos llegar a temas interesantes en donde, si bien lo hacemos de manera adecuada, podemos incluso hasta mejorar, ¿no? El mundo tradicional y el mundo que precisamente nos rodea. Y, a ver, sobre esta línea, tú de alguna manera te has dedicado en estos años a transformar áreas legales, despachos. ¿Cuáles son los factores de resistencia o con lo que más te topas, ya sea de abogados o en general con las empresas cuando hay estos cambios? A ver, yo te diría, y junto a la respuesta anterior con esta, toda esa parte de hacer las cosas diferentes y esa parte de repente no estamos de acuerdo con lo que es el derecho tradicional, es porque normalmente cuando tienes una sensibilidad centrada en el justiciable, es decir, con el que recibe la justicia o con el usuario final, como ahora te contaré, eso hace que cambie la perspectiva, ¿no? Entonces, no es tanto que no nos guste, sino que vemos que hay maneras diferentes de hacer las cosas, porque lo estamos viendo de forma diferente, ¿no? En ese sentido, yo llevo ya 4 años en Deloitte y antes tenía mi propia empresa. Antes sí que ayudaba a despachos de abogados, ahora todos mis clientes son asesoría jurídica, ¿vale? Entonces, dentro del sector de los in-house, pero al final no dejamos de ser abogados con las circunstancias diferentes. Yo creo que hay, en general, o la evolución que he visto durante estos años es que cada vez nos cuesta menos adaptarnos al cambio, no porque queramos, sino porque nos vemos, o sea, estamos ya en él, ¿no? Esto es como, antes se hablaba de la inteligencia artificial y era, bueno, es que va a venir, no, bueno, es que ahora ya que la tenemos aquí ya no nos queda otra, ¿no? Entonces yo creo que quizá cosas que nos quedan por desbloquear para poder ser mejores en nuestra profesión es sin duda seguir poniendo en el centro al usuario, pensando en quién va a ser la persona destinataria de nuestro servicio
enfocando nuestros servicios a aquel que los va a percibir, ¿vale? Y quitar un poco del foco de la importancia que tiene que tener, pero de la importancia del abogado como centro. Esto me gusta mucho porque Richard Susskind, no sé si voy a citarle literalmente, ¿no? Pero una de las cosas que decía con todo el tema de la inteligencia artificial, dice, me resulta curioso porque la medicina, cuando se habla de la inteligencia artificial, se habla de qué puede hacer la inteligencia artificial por las personas, por mejorar su salud. Dice, y sin embargo, en el sector legal pensamos, ¿qué trabajo nos va a quitar a los abogados? O sea, en vez de estar pensando qué puede aportar para el cliente, ¿no? No creo que todo el mundo sea así. Creo que cada vez hay más abogados diferentes, ¿no? Pero creo que parte de ese cambio y al final los cambios van acompañados de los retos. Yo creo que actualmente y desde hace tiempo todos los retos relacionados con la globalización, yo creo que poco a poco se van abordando de manera diferente. Y quizá una de las cosas que están empezando, y creo que gracias a Dios, a tener más cabida a nivel en las organizaciones y dentro de nuestro sector, es todo el impacto de los ESG o de la parte de sostenibilidad, ¿no? Entonces, creo que sí que es algo que es un reto que es importante y que poco a poco está madurando nuestro sector desde sus diferentes perspectivas, tanto la social como la corporativa o la del medio ambiente. Y creo que fuera de esa parte, como decimos, de greenwashing, o sea, de decir, venga, voy a hacer que todos somos súper responsables, creo que saca esa parte más vocacional que decíamos, ¿no? De los abogados, de estar pegados a las personas, pegados y preocupados por hacer del mundo un mundo mejor, ¿no? Y creo que mi vocación y mi evolución a nivel profesional siempre está marcada porque creo que cuando acompaño en la transformación, ya bien sea de una organización, en la iniciativa concreta de contratos como estábamos hablando, cómo hacerlo más eficiente, más sostenible, hay una parte inherente a mí, ¿no? Que es cómo puedo hacer la vida más fácil en una organización, cómo puedo hacer que la gente sea más feliz en su trabajo, aunque parezca muchas veces como contradictorio, ¿no? Pero cómo la tecnología puede aportar valor y puede hacer que la gente trabaje más a gusto. Nada, eso. Y fíjate qué interesante cómo de alguna manera están transformándose las áreas legales, porque siempre se ha visto al abogado o a las áreas legales como stoppers, como las que no son eficientes, no son productivas. Y entonces, con esto nos damos cuenta que si hay alguien que le interesa que las cosas funcionen de manera más eficiente, rápida y transparente, pues es a nosotros, a los abogados, porque al final es a quien nos toca también de alguna manera revisarlo o aceptar que pueda estar cumpliendo, ¿no? Con esos estándares. Y esto está cambiando un montón, ¿eh? Yo fíjate que eso sí que veo una evolución, que antes entendía al abogado como el departamento del no, porque era, puedo hacer y te dicen no. Yo creo, ahora hay diversos proyectos de asesorías jurídicas. Voy a hablar uno que además salió, vamos, el otro día me lo comentaba una persona y es público. Por ejemplo, bueno, vamos, os digo el nombre porque además lo han contado. El proyecto Protea de Repsol nos contaban el otro día precisamente que están liderando la parte de transformación con IA, ¿no? Muy cerca de negocio. Y como otras organizaciones, lejos de ser los stoppers, son los que están impulsando proyectos, o te podía hablar de otras, que son los primeros que han llevado a cabo una transformación en base, no patrocino ninguna tecnología, por cierto, pero esto era en base a Microsoft 365 o como otras están liderando por medio del uso de determinadas herramientas. Entonces, creo que en eso me refería, con que siga habiendo resistencia y tenemos que entender que los abogados no son todo la gran empresa o el gran despacho y que hay muchos abogados individuales, pero que también dentro de los diferentes grupos yo creo que lleva un tiempo produciéndose un cambio y aunque queda mucho por hacer, creo que es muy positivo, ¿no? La nueva visión de nuestro sector. Totalmente. Y a ver, sí tienes mucha razón en que está cambiando, sin embargo, sí sigue siendo a veces el driver, ¿no? El no o el venderte servicios por el escenario fatídico en el que puedes caer. Por el riesgo. Yo no sé cuál es peor, qué trabajo es peor, si el vendedor de seguros o el abogado, que para venderte te tiene que poner escenarios fatídicos para que digas, claro, necesito un seguro o necesito un abogado, lo cual es
es terrible, ¿no? Porque creo que podemos llegar al mismo resultado. No sé si el vendedor de seguros, ese sí es, creo que sí está condenado, pero el abogado sí, como bien dices, de alguna manera se pueden dar estos giros para ser más bien abogados de negocio, abogados que desde el principio dan esos consejos, pues están en el 1, 2, 3, vamos a echar a andar un negocio, lejos de ser el no, o el que precisamente te pone escenarios fatídicos para que se contraten o se adquieran esos servicios. Y a mí, lamentablemente, sí me ha tocado todavía estos abogados, como es que si vamos por aquí, puede pasar esto y esto, como que todavía sí existe, no sé si también por cuestión de geolocalización, pero al menos No. es un mal que todavía hay que ir ahí trabajando, pero... Yo creo que sí, mira, fíjate, justo además era en Costa Rica, hace años cuando terminé mi máster en Derecho Digital, ahora ya la parte de Derecho Digital regulatoria, no me dedico a ella, pero estábamos participando con un grupo de personas precisamente sobre un sello de calidad respecto a la parte de protección de datos y se impulsó desde Costa Rica, ¿no? Y la vertiente o la visión que me pidieron que aportara como capítulo es la parte de protección de datos, la puedes hablar o la puedes ver como el riesgo de que esos datos sean públicos, el riesgo de la privacidad, y todo eso es verdad. Pero le dimos una vuelta de tuerca y lo que se basó precisamente es el valor que le puedes dar y la calidad del servicio que puedes prestar al cliente desde la política, adaptándote a la política de privacidad de datos. Y a la inversa, creo que es parte, a mí me parece como un approach antiguo, ¿no? Esa parte de riesgos sí que es verdad que es una manera de vender, porque aquí diríamos como Caperucita que viene el lobo, del cuento de Caperucita. Pero creo que una de las cosas fundamentales o cosas que están cambiando, por ejemplo, que decíamos, cuando estamos hablando de medición, ¿no? Cuando decimos, oye, tengo que decir que no solamente que estoy cerca de negocio, sino que soy negocio. Quizá una parte fundamental es entender qué estamos midiendo y cómo podemos aportar valor. Si nuestra manera de aportar valor es por el número de demandas que hemos realizado o el número de litigios que hemos llevado a cabo, cuando estamos hablando de negocio, nos estamos poniendo solamente en esa capacidad más cuantitativa que cualitativa. Sin embargo, si nos vamos a cuantificar el riesgo que hemos evitado, si hemos llegado a acuerdos sin tener que llegar a juicio, ¿cuánto dinero se ha ahorrado? Entonces, creo que esa vertiente más positiva lleva un punto de vista diferente, pero creo que cada vez es más necesario y hace posible un mundo en el que la capacidad tanto proactiva como de ayudar de los abogados puede ser algo más que viene el lobo. Totalmente, y eso creo que es parte de lo que también como legal hacker, ¿no? Tratamos como de cambiar y de modificar, porque sí, por muchos años la figura del abogado y el lobo, me encantó esa analogía, creo que sí ha sido, hasta incluso hay frases que es que los abogados son ese mal necesario, o sea, ese grado, ¿no? De repente se ha categorizado al abogado. Y a ver, con todo esto, entre la diferencia entre ser legal hacker, tomar a la tecnología que nos está transformando, ¿qué tan importante sigue siendo el factor humano en las relaciones entre abogado, empresas y clientes? ¿Cómo consideras que Para mí lo es todo. Sí. Para mí lo es todo. Sí, yo siempre suelo decir, ¿no? Que, por ejemplo, en la transformación puedes pintar los procesos, hacer un flujograma precioso, puedes comprar la tecnología y puedes tener dinero, no ilimitado, pero casi, para comprar la última tecnología, pero a las personas ni las compras, puedes pagarlas, pero hay un punto en el que ni las compras ni las puedes pintar. Con las personas hay que trabajar, hay que colaborar y hay que entender. Esa implicación de ver a las personas cerca tiene muchas derivadas. No es solamente cómo relacionarnos con las personas respecto a, por ejemplo, recuerdo que hablaba con un General Counsel y me decía, a las personas que forman el equipo, una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer o que debemos hacer es no darles un plan de carrera, que su plan de carrera sea un plan de vida. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un momento vital diferente donde aporta algo diferente. Y entender esa evolución de las personas y esa evolución de aportación al negocio forma parte de pensar en su desarrollo, ¿no? Cuando vamos más allá del desarrollo profesional, pensar en cómo las personas, desde la diversidad de
la manera que tienen de pensar, la manera, cuál es su sistema de aprendizaje. Porque aparte de todo esto, yo me formé también como coach y es algo que para mí por eso es muy importante, ¿no? Entonces, cómo desde los diferentes sistemas de aprendizaje una persona es capaz de conectar mejor, de generar o de gestionar diferencias en los equipos, y eso hace que al final seamos más eficientes. Y en definitiva, detrás de cada proyecto hay una empresa, pero detrás de cada empresa, da igual que sea la más grande del mundo, hay personas. Y todas, al final, de una manera u otra, estamos buscando ser felices. ¿Vale? Esto es verdad que la manera de encontrar esa felicidad no es la misma y que desde luego el desarrollo profesional forma parte de ese desarrollo vital, si te gusta lo que haces. Pero que inevitablemente no todo es tan naif como hay que ser felices, pero seguramente cada una de las personas que están escuchando o a ti mismo, al final del día también somos legal hackers porque nos hace felices, ¿no? Porque nos hace llenar esa parte tanto intelectual como personal, como profesional y hacernos preguntas que van más para allá. Y eso nos hace sentirnos mejores como seres humanos, ¿no? Entonces, para mí las personas lo son todo. En los proyectos las personas hacen... Yo creo que las organizaciones en sí son organizaciones y pueden tener unos valores, pero que si las personas que la conforman no los tienen, de nada nos sirven que nos pongan grandes titulares, ¿no? Si las personas, no tiene mucho sentido el resto. Totalmente. Y entonces, ¿cómo podemos conservar este equilibrio, Sara, entre que ya tenemos cada vez más tecnología, pero es inminente que hay que poner el factor humano? ¿Qué parte sí le vamos a dejar a la tecnología? ¿Qué parte nos la seguimos quedando nosotros? Tú, ¿cómo en tu día a día y en tu práctica, cómo conservas ese equilibrio, insisto, entre tecnología y la parte humana? A ver, yo creo que te voy a hacer la típica contestación que no me gusta nada en plan de abogada, pero luego voy a ir a concretar, ¿no? Te voy a decir que depende, ¿no? Depende de cuáles son los fines del proyecto, cuáles son el presupuesto que se tenga, pero en lo general, yo creo que una de las cosas, lo que pasa es que creo que se ha dicho suficiente, ¿no? Pero que la inteligencia artificial es muy buena para cosas la inteligencia artificial o cualquier otro tipo de tecnología, sea un RPA para automatizar, lo que queramos, ¿no? Es muy bueno para determinadas tareas muy concretas y que podemos enseñarles. Pero a mí hay una cosa que es súper importante, tanto para conectar con el cliente como conectar con los equipos, que es la parte de inteligencia emocional, ¿no? Esto me lleva a dos cosas. Hace como unos 9 años tuve el honor de escribir un capítulo en un libro que se llamaba Ellas, de Wolters Kluwer, de Paloma Llaneza, donde participé. Y entonces, en mi capítulo, yo siempre digo que, pues un poco de manera experimental, llegué a una conclusión, ¿no? Un día, pues no, hace 10 años, no, igual hace como 12 años, algo así, empecé a escuchar mucho la parte de PLN, y entonces yo decía, ¿qué es eso de PLN? Porque yo había estudiado PNL, que es procesamiento, o sea, la parte que estudia cómo aprenden las personas, ¿no? Según su sistema de aprendizaje. Y de repente empecé a ir PLN y dije, sí es el procesamiento del lenguaje natural. Al principio pensé que es que habían cambiado las siglas, porque ahí todavía, bueno, es que esto es más, hace 14 años casi, todavía ni había empezado a estudiar la inteligencia artificial, era algo que estaba por ahí. Y me paré de repente y dije, oye, pues si soy capaz de hacer o identificar, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Cómo aprenden las máquinas y la manera que tienen, que ahora ya desde luego con la inteligencia artificial generativa ya va a otro grado, ¿no? Pero cómo aprenden las máquinas y cómo aprenden las personas, ¿no? Esos sistemas de aprendizaje que tenemos, el visual, el auditivo y el kinestésico, ¿qué nos diferencia? Pues después de esta pequeña tesis, en la que además conté con la opinión de tanto de psiquiatras para entender cómo funcionaba y cómo aprendía el ser humano, como gente relacionada más con la ciencia cognitiva, una de las cosas que pude concluir, pero que era algo que intuía, pero que pude concluir, es que realmente donde las personas aportan más es, por un lado, en esa parte de conexión y esa capacidad de ser creativos. A mí me parece que, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa me parece súper potente para generar nuevas ideas, ¿no? Te dice una idea, a partir de esa generas otras. Pero yo siempre cuento, este es el ejemplo más claro, cuando tengo una niña que ahora tiene 6 años, cuando era la pandemia y tenía apenas 2, que no entendía muy bien qué era todo esto de la pandemia,
Que por cierto, en la pandemia los encuentros de Legal Hackers eran una maravilla y un bálsamo de felicidad para reencontrarnos. Sí, era una capsulita, ¿no? De vida, así. Era qué gusto. Y abrir y asomar la ventana. Pues resulta que antes de que nos encerraran, había ido a la playa con mi hija. Yo vivo en Madrid y entonces normalmente no tenemos la playa siempre, ¿no? Y era muy chiquitina y entonces tenía 2 años y pico, no entendía muy bien por qué no podía salir a la calle. Y yo estaba trabajando y se me acercaba y me decía, mamá, quiero ir a la playa. Bueno, me lo decía como de pequeñaja, claro, quiero ir a la playa. Y yo, sí, mi amor, ahora voy. Terminaba una llamada, iba con ella, a ver, mi amor, la playa está muy lejos, no podemos salir de casa, se lo argumentaba, ¿no? Volvía a trabajar. Mamá, quiero ir a la playa. Se lo volvía a argumentar. Y a la tercera vez la oigo desde la habitación de al lado y me dice, mamá, ven a la playa. Y dije, y abrí la habitación y había cogido todo su papilla de cereales, la había tirado al suelo, había puesto una cesta de picnic y la había preparado. Yo la vi, bueno, me puse a llorar. Entonces, esa capacidad de quiero conseguir algo o quiero obtener algo y ver una manera totalmente que no está, o sea, no es previsible con inteligencia artificial. Bueno, igual ahora se le empieza a ocurrir, pero coge la papilla de cereales y tírala al suelo y hace con ella una playa, ¿no? Y aparte, esa parte o esa emoción que generó el ver que una niña tan pequeña era capaz de, con una flexibilidad más profunda que la de un adulto, buscar una solución a un problema que no lo tenía, porque no podíamos ir a la playa, ella lo encontró. Si le hubieras preguntado a una inteligencia artificial, te hubiera dicho, no es posible salir a la playa. Da igual. No lo sacas de ahí, ¿no? Su lógica es de no. Wow, ¿sabes? Eso también es, eso que acá, ese ejemplo y esto que de alguna manera, el elemento que nos distingue, esta creatividad, si bien la inteligencia artificial por la alimentación de los algoritmos empieza a tener cierta creatividad que por el patrón que le determinas puede llegar a hacer ciertas variaciones, como dices, no es ni cerca de la creatividad tal que nos permite a los humanos ser creadores de tu realidad, porque eso va de la mano con la conciencia, ¿no? Que ahí sí veo que la inteligencia artificial está un poco, muy lejos, ¿no? De hablar de cierta conciencia. Entonces, esta facilidad de crear tu propia realidad y de vivirla independientemente de que no sea el lugar correspondiente, es lo que de alguna manera, como bien dices, tanto como humanos, como legal hackers y como abogados, es bien importante tenerlo en cuenta porque es nuestra materia prima, ¿no? Es lo que precisamente va a seguirnos distinguiendo y si bien la inteligencia artificial o la automatización va a tomar muchas tareas que hoy tenemos, esta habilidad de irle creando la realidad a nuestros clientes, a nuestros despachos, porque el que cree, crea. Y nosotros al creer, creamos. Y la inteligencia artificial primero alguien tiene que creer para imprimirle esa creación, ¿no? Entonces... Y nos ayuda. Eso me parece buenísimo, porque hay muchas veces quiero generar una idea, entonces hago una idea y le pongo ChatGPT. Oye, sobre este día, lo que decías tú, sigue el patrón de eres no sé qué, no sé cuántos. Te genera una idea y de repente dices, anda, y se te ocurre otra. Vuelves a alimentarlo y te vuelves a generar. Entonces, yo lo veo más como un aliado para ser creativo que como alguien que sustituya esa capacidad diferente, ¿no? De crear del ser humano. Y sobre todo, no solamente crear, la co-creación con otros y la conexión con otros por medio de nuestra propia creación creo que es súper potente. Sí, y esa conexión, como dices, es mágica. A lo que igual con mágico no nos sí. a estas cuestiones de realmente magia, pero hay elementos que no son ni científicamente comprobables ni legalmente comprobables, ¿no? Entonces, esa conexión primero humano y como dices, luego le podemos poner capas de tecnología para entonces hacerla todavía más rica, ¿no? O ser más enriquecedora. Y me gusta mucho esto que también planteas, que es, ¿por qué seguirlo viendo como, o que nos va a sustituir, o que es como este enemigo al cual hay que pudiera llegar a vencer? Porque hay un gran sector, ¿no? Que sí está preocupado. Y a ver, creo que la palabra sustituir es lo que luego nos hace ruido, sin embargo, tampoco está alejada de la realidad. Para nosotros seguir evolucionando como humanos, tenemos que permitir que otros factores sustituyan nuestro antiguo ser para entonces empujarnos, ¿no? Que la entropía nos empuje a ser nuevos. Entonces, insisto, sí, el término de repente sustituir como que causa un poco de impacto, pero también aceptar que en ciertas cuestiones
qué bueno que nos va a sustituir, porque entonces eso nos va a permitir que a nivel mental vamos a generar otras conexiones, otras sinapsis y vamos a ser humanos más interesantes, quiero suponerlo, ¿no? Yo fíjate que diría, es verdad que la sustitución no es algo negativo, si somos capaces de generar, de dar ese paso, ¿no? Actualmente, o sea, o antiguamente se llamaba antes de la revolución de los cuellos azules, no sé si te suena, que es la revolución de aquellos trabajadores de fábrica que de repente llegaron las máquinas y, pues yo qué sé, un maderero les ayudaba, o sea, para cualquier tipo de cadena de producción se vieron sustituidos y tuvieron que reinventarse, ¿no? Creo que ha habido una cosa que a las profesiones que nos dedicamos a trabajar con nuestro intelecto nos ha hecho, de repente nos ha removido, y es esa nueva revolución de los cuellos blancos, ver cómo no solamente en el conocimiento exhaustivo de la ley está nuestro valor, porque al final las máquinas o la inteligencia artificial son muy buenas con las letras, con los textos. Entonces, la clave no está tanto en eso, sino en saber cómo aportar diferente. Y efectivamente, si el valor que puedes aportar, el otro día yo hago muchas pruebas con ChatGPT, pues porque así empiezo a hacer juegos, ¿no? Y entonces cogí un montón de contratos públicos de apertura de cuenta de diferentes bancos, los metí y le dije a la inteligencia artificial generativa que, bueno, a ChatGPT, le dije que generé como un prompt para mí y es un ChatGPT mío, pero vamos, que lo comparto porque tal. Y le dije, oye, compárame estos 30 contratos, encuéntrame las cláusulas, hazme una diferencia. Bueno, pues luego lo estuve viendo y como primer borrador me parece que es maravilloso. Y luego lo estuve viendo con abogados que tenían gran conocimiento de ellos. Entonces, en todo, por ejemplo, en esto, luego además le decía dime, con esos contratos, encuéntrame las diferencias y genérame un cómic. Y te generaba un cómic y te hace como unas viñetas. Entonces, es verdad que hay muchísimas posibilidades, que al final nosotros hay una parte de criterio y de pensamiento especialmente crítico, es donde podremos aportar. Y creo que tenemos que aprender de una manera diferente y enseñar a las nuevas generaciones a aprender de una manera diferente, ¿no? Porque ese es uno de los debates, ¿no? Oye, ¿cómo va a aprender la gente si utiliza ChatGPT para generar borradores, para... Creo que hay otras habilidades y otras cosas que hay que aprender. Y creo que el cambio está un poco, yo lo veo en la universidad, ¿no? Yo a mis alumnos les digo que pueden utilizar ChatGPT, pero que su exposición de los exámenes es una exposición individual y que no pueden leer. Se tienen que inventar un plan de negocio y relacionado con este sector que genere algún tipo de transformación, y la exposición, tanto la calidad de lo que exponen como lo que exponen es la clave. Y ahí ChatGPT no tiene nada que ver. Les habrá ayudado, y me da igual, a hacer un índice de lo que tienen que abordar como modelo de negocio o desde el punto de vista de cómo hacer un proyecto de transformación, yo qué sé, el último que me generaron es precisamente sobre el mundo de los contratos, pero donde aporta y donde aprenden es haciéndose preguntas, ¿no? Que creo que quizás es una de las cosas que creo que es más importante y que cada vez me estoy sintiendo un poco abuela diciendo esto, pero que la gente se nos está olvidando pensar muchas veces. No, es que sí tienes un punto súper interesante porque, a ver, si de alguna manera estamos llegando a este punto en el cual tener chat, GPT o Gemini o como le queremos llamar, sin tener esa creatividad, es como tener pinceles y precisamente un cuadro listo para que puedas hacer la mejor obra de arte, pero si no hay esa creatividad, pues ahí está, es el mejor pincel, es el mejor material, el mejor caballo, lo que pueda tener yo como herramienta, pero si de alguna manera no tengo esa creatividad para imprimirlo, y entonces creo que es uno de los elementos que desde la carrera también tenemos que entonces seguir procurando, ¿no? La creatividad jurídica, como bien dices, cuando estás ante un escenario, cómo buscar salir más allá de la caja. Ahora, hay un elemento bien importante ahorita que mencionaste, que es a las nuevas generaciones, cómo les ayudas a pensar, a ser creativos cuando su antecedente o su base, tal vez nacieron en pandemia y su forma de aprender ha sido totalmente electrónica. Tal vez se puede sentir cierto sesgo, y ahorita me estoy atreviendo a decirlo, nada más por lo que estamos platicando, ni siquiera lo había reflexionado hasta ahorita que lo estoy platicando. Puede haber cierto sesgo de haber aprendido de la naturaleza o de relaciones mucho más directas para entonces convertir de estos pinceles y de esta posibilidad de hacer una obra de arte algo que sea realmente
benéfico para la humanidad, porque insisto, si lo que solo he comido durante toda mi vida ha sido con base electrónica, puedo tener, insisto, tal vez un cierto sesgo, ¿no? Para luego hacer algo que realmente sea benéfico para la humanidad. Eso creo que, fíjate, no me lo había planteado nunca. Estas son estas cosas de hablar con legal hackers, como tú. Sí, exacto. Pero creo que efectivamente hay un tema, no solamente de la pandemia, fíjate, ahora no estamos en pandemia y una de las cosas, mi hija con 6 años no ve la tele entre semana, nunca. Ve una peli los viernes con nosotros de la que sea, no toca el móvil. Y hay muchas, respetando que cada uno eduque a su hijo como quiera, pero hay muchas, yo desde que la niña tenía 4 años, yo veía en los restaurantes a niños de 4 años con el móvil, así. Y hay la versión antigua de Charlie y la fábrica de chocolate, no sé si la habéis visto, Sí. vale, pues no la nueva, la antigua, había uno de los protagonistas que estaba todo el día delante de la televisión, se había vuelto violento, no sabía pensar, ¿no? Y fíjate, estamos hablando de una peli de los años 80, ¿no? Y creo que no solamente la pandemia, vivimos en una generación en la que los padres no hemos sabido, o digo por no decir no han sabido, porque al final yo seguro que me equivoco en algo, ¿no? Educar digitalmente. Y educar digitalmente no solamente respecto a esa educación que entendemos, sino a ese impulso por pensar que los niños tienen que, incluso que tienen que, no pasa nada porque se aburran alguna vez. Creo que hay una parte estupenda de que se aburran. Hay una parte estupenda de que pinten. Entonces, yo a mi hija le puedo comprar 18.000 rotuladores. Baila flamenco, como yo, baila ballet, hace baloncesto, todas esas cosas le encantan, ¿no? Y me parece que el darle precisamente competencias digitales basta o pasa primero por entender competencias reales que van fuera, como decías tú, ¿no? De ese mundo digital, ¿no? Aprender a mí me gustan mucho las plantas, aprender los nombres de las flores, aprender los nombres de las plantas, a disfrutar con los ojos cerrados de cómo se siente la arena en los pies. Y eso nos hace pensar muchas cosas, ¿no? Perdón, porque quizá me estoy yendo como muy a lo espiritual, ¿no? Pero creo que esa conexión nos hace entender mejor otras cosas. No, y me encanta porque creo que eso es precisamente lo que queremos transmitir, como en los legal hackers hay otros elementos que nos mueven más allá de lo evidente, y hay algo en lo que coincidimos, y estoy seguro que muchos legal hackers también estarán en esta misma línea. Yo también tengo 2 hijas, no hay pantallas entre semana para ellos, sabemos respetar muy bien la tecnología, bueno, más que respetar la tecnología, el límite en el que sabemos, porque nosotros somos producto de un exceso, al menos en mi caso, de televisión. Y sí me he dado cuenta que tal vez en mi niñez, si no hubiera vivido con tanta televisión, tal vez hoy no tendría algunos padecimientos de cualquier índole, ¿no? A veces tal vez es uno un poco más acelerado o eres más ansioso, y tal vez se debió a esta inmediatez. A esa televisión. A toda la violencia que se vivía en caricaturas. Entonces, eso también es bien importante irlo descubriendo los legal hackers, que a pesar de que tenemos la bandera de la tecnología y es la tecnología la que nos va a ayudar a evolucionar, a trascender y a ser diferentes, esta tecnología, como toda herramienta en el planeta, hay que saberla utilizar para bien, porque tantito te dejas envolver por ella y te pierdes, y te puedes entonces ir por el otro lado en donde te conviertas en un zombie digital, y entonces ya la tecnología ya se volvió en esclavo y amo, pero al revés, ¿no? O sea, termina siendo tú el esclavo de una tecnología que hasta lamentablemente te imprime la forma de sentir y de pensar. Entonces, creo que iba a decir un ejemplo de la tele, que es que me he acordado. Yo siempre sí. cuenta a mi madre que cuando yo era pequeña, bueno, había una cosa que no será de vuestra época, pero que era Barrio Sésamo y estaba Spinete, que era un muñeco rosa. Vale, entonces yo soy la mayor de 9 hermanos y entonces yo veía Spinete todos los días y me encantaba. Y entonces, ¿qué pasa? Yo no era consciente, la televisión en mi casa cuando éramos pequeños era en blanco y negro, y la de mis compañeras ya muchas eran en color. Y entonces yo llego un día a casa llorando. Mamá, ¿qué es que? Y me dice, hija, ¿qué te pasa? Que es que me ha dicho mis amigas que Spinete es rosa. A mí eso me descolocó y me dijo, y la respuesta de mi madre es todavía más genial y creo que es algo que ha hecho que desarrolle esa creatividad. Me dijo, mi amor, ¿qué problema hay en eso? ¿De qué color ves a Spinete? ¿Tú le puedes ver?
amarillo, verde, rosa, morado, azul. Es maravilloso. No solamente... Y de repente llegué y dije, me sentí y dije, esto es una cosa de... En vez de sentirme diferente, dije, pues yo soy mejor porque puedo ver espinete de colores. Exacto. Ahí está la creatividad. Ve cómo tu mamá resolvió también con creatividad un problema que según una inteligencia artificial se hubiera quedado callado. ¡Wow! Genial, claro. Y bueno, la verdad es que es genial, de verdad, darnos cuenta, ¿no? Y ser como realistas, ¿no? De esta tecnología que, como hemos visto, es lo que de alguna manera nos fascina. De hecho, muchos de los legal hackers nos dedicamos a estar directamente con la tecnología, pero es también bien importante que sepan los que nos ven que también somos embajadores de los límites tecnológicos. Entonces, eso es bien importante y es algo que también estamos haciendo todos los legal hackers desde nuestra trinchera. Dejar cada vez más conciencia que la tecnología tiene su momento, su espacio y su edad. Entonces, hay que saber también cómo empezar a convivir y a introducirnos con la tecnología. Y ya casi para cerrar, Sara, si tú tuvieras la habilidad de crear y si no es que ya la has creado, y más bien platícanos si ya se ha hecho, de crear una herramienta legal tech a estas alturas, ¿cuál sería y qué sería lo que buscarías mejorar todavía en el sector legal con esta herramienta? A ver, yo te puedo hablar de cosas que estoy haciendo ahora y que creo que si me fueras a elegir, o sea, si me dieras a elegir, creo que hay como, para mí, dos soluciones que ahora mismo son clave, ¿no? Una de ellas es, por supuesto, la aplicación para todas aquellas cosas, por ejemplo, generación de PowerPoints, etcétera, que haya que mejorar, en las que utilizas, o sea, como la especie de copiloto, que yo creo que cada vez eso empieza a haber más en diferentes jurisdicciones, pero sin duda, donde yo creo que hay más cabida y más crecimiento es en la parte de generación de contratos y gestión documental, ¿no? Que yo sigo viendo que cada vez hay más posibilidades ahí, ¿no? De, por una parte, abordar el proceso de contratación que va más allá de la asesoría jurídica, por ejemplo, pero que ayuda a estar más cerca del negocio, que es toda la parte de entender el proceso de contratos desde el principio hasta el final. Cómo le puedes meter capas de IA generativa que te ayudan y te facilitan desde generar borradores, a generar textos. Y luego todo eso también va enganchado con la parte de plataformas de tipo de ticketing o que de alguna manera te ayudan a gestionar, ¿no? Tanto las consultas como para no perder esa trazabilidad. Pero si me dieras a elegir, fíjate, es que yo creo que me cuesta mucho pensar en una herramienta de legal tech. Creo que hay mucha gente maravillosa haciendo cosas estupendas. Y creo que optaría más por impactar en un modelo que no fuera de tecnología y dejarlos de que tecnología hagan sus proyectos de tecnología. De acuerdo. Yo sí que desarrollo, o sea, he desarrollado, pero haciendo, pues ya te he dicho, una IA generativa para la parte de contratos que los convierta en cómic. También he hecho uno que es bueno, que es muy chulo, que es un juego de mesa. Bueno, esto te lo cuento porque es un juego de mesa que sirve para levantar procesos. Es un juego de mesa de verdad. ¿Cómo lo podemos encontrar? O sea, ¿existe? O sea, ese juego de mesa, ¿cómo Sí. No lo tengo aquí, pero es como una especie de Monopoly o algo así. Okay. Hemos buscado un lenguaje común en el que de alguna manera abogados, ingenieros, todo el mundo pueda estar en una misma línea, ¿no? En un mismo lenguaje. Entonces, por ejemplo, el lenguaje propio de los procesos, que es el rombo, que son más de levantamiento de procesos propio de BPMN, del modelado de procesos, son una banderita de salida de un coche en verde, la llegada o el fin del proceso es una roja, cuando hay una posible automatización es una careta de un robot, cuando puedo tomar decisiones es una interrogación en vez de un rombo. Y todo eso tiene unas challenge cards, tiene unas cartas como de retos, ¿no? Para que la gente juega, ¿no? Entonces, toda esa parte es muy divertida y aparte lo importante es las conversaciones que se generan en el centro entre las personas y ayudan mucho a entender los para qué, por qué no, o los porqués, ¿no? De por qué alguien no quiere cambiar su manera de trabajar, entender y aprender de por qué no se quiere cambiar y qué cosas se pueden hacer. Y este año, el primer prototipo lo hice así a mano y este año se ha hecho conjuntamente con los compañeros que tienen un activo de IA generativa, lo que he hecho es hacer todo el prompting, entonces es súper chulo porque mientras estás jugando
está almacenándose en la nube de la empresa toda la conversación sobre los procesos. Y lo que hemos hecho es que al final te genera un sumario, un flujograma automáticamente en 3 minutos, te sale como un diagrama básico y en otro minuto más te saca una tabla con siguientes pasos, incluyendo acciones relacionadas con sostenibilidad y acciones relacionadas con transformación. Y lo hemos hecho sobre un activo de IA generativa. Está genial, Sara. Este entonces está todavía en fabricación. Por favor, en cuanto... No, está ya. Mira, Jameson, a Jameson cuando vino a España la última vez, le regalé uno. Lo que pasa es que es una caja así, súper grande. Sí. Y no está, o sea, no lo vendemos, lo utilizamos como metodología en los proyectos. Wow. Voy a intentar planificarme para ir a Costa Rica, si voy lo llevo. Oye, ¿sabes qué también estaría genial? Y me gustaría como medio comprometerte a que tengamos luego una sesión con para que nos enseñe. Me encantará. Un workshopcito. Pues yo lo hago feliz. O sea, yo cuando quieras, además lo podemos hacer con algo jurídico, como un proceso de contratos o lo que queráis, o lo podemos hacer con pedir una pizza. A mí me da igual, todo es un proceso. De acuerdo, totalmente. No, pues está genial y sí, creo que sería muy buena idea que el resto de los legal hackers nos tocara ver esto en la práctica. Y a ver, creo que de alguna manera lo que concluyo con esta respuesta y con esta herramienta que ya creaste es, tal vez no hace falta crear más herramientas de las que ya existen, sino también hacer más alcanzable y entendible los procesos legales, ¿no? Luego hasta los mismos abogados nos andamos tropezando en nuestros propios conceptos, porque luego también tenemos idea de que la abogacía debe de ser complicada y de lenguaje también muy rimbombante, ¿no? Pero no, creo que estamos precisamente ya en una época en la cual estamos viendo que con el legal design, con las cadenas o diagramas de flujo de procesos legales, el esquematizar precisamente las decisiones, eso nos está más bien facilitando y haciendo mucho más simple el derecho. Decía un profesor, tenemos que evitar también de alguna manera que se siga dando este exceso de regulación, sino más bien la que ya existe, simplificarla y hacerla entendible, ¿no? Entonces, Sara, agradezco muchísimo que hayamos, y siempre pasa en este tipo de conversaciones, ya al final empiezo a agarrar como el mayor impacto. Entonces, lo que me gustaría es precisamente que continuemos esta conversación ya con esta herramienta que precisamente creaste y pongamos precisamente un escenario. Y de alguna manera también, para cerrar, me gustaría que nos dieras tu opinión de qué papel debe tener el abogado ahora de frente con toda esta tecnología y debería seguir ocupando para seguir siendo este factor de confianza en la sociedad. A mí me parece que el papel ahora mismo del abogado es fundamental porque pero cuando pienso en un abogado desde el punto de vista humanista, ¿no? Pensando en esa parte, cuando hablamos de ética, regulación, normativa, hay que volver, ¿no?, a los basics, a esa parte de muchas veces yo me gusta mucho pues, estudiar, conectar con la parte de filosofía, con la parte de ética, con la parte de responsabilidad, con ayudar, ¿no?, a que la tecnología que desarrollemos o en los proyectos en los que estemos sea más segura, sea más sostenible, sea más eficiente, ¿no? Y creo que tiene un papel central que siempre que tenga esa capacidad tanto de entender esa lógica que hablamos de la tecnología como conectar con ese papel más humanista, más humano y más ético, ¿no?, del ser humano. Totalmente. Pues muchas gracias por ayudarnos también a recordar que precisamente ser abogado es más ser humano que estratega, tecnólogo y otras cosas que luego nos podemos perder como en las herramientas y precisamente creo que estamos en un momento en el cual es esa humanidad la que tenemos que retomar, la que tenemos que seguir empujando y qué buena oportunidad platicar contigo para, insisto, recordar todo esto. De verdad, encantado y muchísimas gracias por este espacio, Sara. Gracias a vosotros de corazón. Gracias, Legal Hackers. Y nos vemos en el Legal Summit, Sara. Cuídate mucho. Hasta ahora. Chao. Chao.